canal, Tu Vuelta de Tuerca. Hoy estamos aquí con un voltímetro amperímetro, ¿vale? Vamos a explicar su conexionado, en concreto este que tengo en la mano. Hay muchos tipos de voltímetros, amperímetros, pero en concreto vamos a usar este. Os dejaré el link en la descripción para poder usarlos en nuestros proyectos. Así que sin más dilación, vamos a ver. Aquí en el lateral podemos observar que ya nos vienen las especificaciones, ¿vale? Vemos que nos viene la nomenclatura en chino porque prácticamente todos los componentes electrónicos nos vienen de China, por lo tanto lo tenemos de esa manera. Pero sí que podemos ver que tenemos un TIC dentro de las condiciones de este voltímetro amperímetro. Ya vemos que nos marca 10 amperios y eso nos quiere decir que es un voltímetro amperímetro que nos va a coger de 0 a 10 amperios, ¿vale? Hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer nuestros proyectos porque se tendrá que ajustar a lo que nosotros queremos. Luego tenemos otro tic abajo en rojo que nos marca 100 voltios y eso quiere decir que de medida, ¿vale? Lo que puede medir en voltios es de 0 a 100 voltios, ¿vale? 100 voltios va a ser su rango mayor. Y para la corriente 10 amperios. Ahora, si le damos la vuelta, vamos a ver que tenemos un conector con 3 pines y un conector con 2 pines. Este conector de aquí se va a encargar tanto de la alimentación del aparato como el sensor de medida de voltaje, ¿vale? Y este que tenemos aquí se va a encargar de hacernos la medida de corriente, en este caso de amperaje. Como ya podemos apreciar, tenemos aquí un pequeño regulador y este es el regulador de calibración, ¿vale? Puede ser que si lo tenemos sin alimentación, simplemente tenemos alimentado el aparato, pero no le está llegando nada de voltaje al cable que nos está midiendo el voltaje, ¿vale? Para que salga en la pantalla. Si vemos que marca algo, lo podemos ajustar de aquí para dejarlo a 0. Lo mismo con la corriente. Tenemos este regulador de aquí, donde podemos regular el amperaje a 0 o calibrarlo, mejor dicho, para que nos coja una buena medida. Con el aparato nos vienen tanto los cables de corriente como los cables de voltaje, ¿vale? Los de corriente los tendremos que conectar en serie para poder medir el amperaje, en este caso, tanto amperios como miliamperios, en un rango relacionado entre 0 a 10 amperios, ¿vale? No podremos superar los 10 amperios para este modelo en concreto. Luego tenemos los cables de alimentación y toma de voltaje, que van a ser el cable rojo y el cable negro, se van a encargar de alimentar el aparato para que pueda funcionar. Y luego tenemos el cable amarillo, que va a ser la toma de voltaje, para poderlo visualizar en el lado de tanto milivoltios como voltios. Hay que tener en cuenta que el voltaje, en este caso, solo nos va a coger de 0 a 100 voltios, ¿vale? No podrá superar los 100 voltios para la medida de voltaje. Para su conexión, simplemente no nos va a dejar conectar donde no es su sitio, por lo tanto, no vamos a tener problema, ¿vale? Tenemos un conector muchísimo más grande que el otro, por lo tanto, no va a haber problema en el tema de la conexión. Conectamos los pines. Ahí tenemos uno y conectamos el otro. De esta manera ya lo tendremos preparado para alimentarlo. Para la alimentación tenemos dos formas de alimentarlo, que una es usando una fuente de alimentación que sea la de trabajo y que además sea la fuente de alimentación del aparato. Y luego tenemos otra forma de conectarlo, que es con una fuente de alimentación independiente para el aparato y otra fuente de alimentación para usarla de trabajo, ¿vale? De la que vamos a sacar las medidas. Podemos conectarlo de esas dos formas. Vamos a hacer unas pruebas de conexionado, tanto de una manera como de otra, y vemos cómo funciona este aparato. Para la conexión he preparado este pequeño dibujo. Ya vemos aquí conexión de voltímetro amperímetro con una fuente de voltaje única. Eso quiere decir que tanto el voltaje de lectura como el voltaje de alimentación del propio aparato
va a ser la misma, ¿vale? En este caso aquí he puesto 3 voltios a 12 voltios porque es una fuente regulada que tengo yo para hacer pruebas de este tipo. Como ya podemos observar aquí, he dibujado los cables finos con rotulador fino y los cables más gruesos con un rotulador más grande, ¿vale? Para que se vea claro en el dibujo. Hemos dibujado la fuente que va a alimentar el aparato y que además también va a alimentar la carga, ¿vale? Por lo tanto será la fuente de alimentación y la fuente de trabajo. Vemos aquí que sale el cable rojo fino y nos viene directamente a la salida de positivo de la fuente. El cable amarillo, que además es el de lectura, también nos viene a la salida de positivo de la fuente, ¿vale? Por lo tanto, lo que podemos hacer en este caso es coger los dos cables, tanto el rojo como el amarillo, unirlos entre sí y conectarlos directamente a la salida de la fuente. Luego tenemos el cable negro, que como ya podemos apreciar aquí, nos sale del voltímetro amperímetro y nos viene a la salida de negativo de la fuente. De esa manera ya tendremos preparado todo el sistema de voltaje del aparato, tanto la medida como la alimentación. Luego tenemos los dos cables gruesos que, como podemos apreciar aquí, nos salen del voltímetro y se van directamente a la carga, ¿vale? Carga o consumo. Lo que sea que pongamos aquí de consumo, ahí tendremos que llevar el cable rojo. ¿Por qué el cable rojo? Porque el cable rojo es la entrada de corriente, ¿vale? La entrada de corriente al voltímetro amperímetro. Por lo tanto, aquí le entrará la corriente por el cable rojo y por el cable negro nos saldrá al negativo de la fuente, ¿vale? De esa manera, al pasar por ahí, nos estará midiendo el amperaje que está consumiendo nuestra carga. Para su conexión, como ya hemos comentado, vamos a usar una fuente regulada, ¿vale? En este caso voy a usar esta que suelo usar yo para mis proyectos, que nos llega desde 3 voltios, aproximadamente 3 voltios, 3 voltios 20 aproximadamente, y nos llega hasta unos 12,5, ¿vale? En este caso. Os dejaré el link en la descripción también, por si queréis comprar esta misma fuente para vuestros proyectos. Está muy bien, sobre todo leer las especificaciones, sobre todo el tema de amperaje, porque esta solo nos llega hasta 5 amperios, ¿vale? Para hacer la prueba de este voltímetro amperímetro no os va a ir perfecta, pero es algo que tenemos que tener en cuenta. La regulación no es muy fina, es una fuente bastante baratita, por lo tanto no le podemos pedir más. Una vez tenemos eso, yo, como nos venía conector de tipo alimentador, le he puesto este conector y le he puesto unos cocodrilos para hacer la prueba. Nosotros, para conectarlo, como ya hemos comentado, os dejaré la imagen por aquí del esquema que he dibujado para que no nos perdamos durante el proceso. Vamos a coger tanto el positivo de alimentación, ¿vale? Los cables finos, recordamos, positivo de alimentación y cable de lectura de voltaje. Vamos a unirlos y los vamos a conectar al positivo de la fuente. Ahí los tenemos. Vamos a asegurarnos que nos coja bien los dos. Ahí. Y ya los tendremos conectados, ¿vale? Positivo de la fuente y positivo y toma de lectura de voltaje. Para el negativo vamos a conectar el cable negativo de la fuente simplemente al cable fino de nuestro voltímetro amperímetro. Luego, con los cables que tenemos de corriente, vamos a enchufar el cable positivo a la carga y el cable negativo lo llevaremos también a nuestra fuente de voltaje, ¿vale? La fuente de voltaje es el caimán, donde ya tenemos el negativo de alimentación, y vamos a añadir también
los dos cables negros de nuestro aparato. Como recordamos, es el negativo de alimentación y el cable negro de medida de intensidad, ¿vale? O de amperaje. Una vez tenemos los dos negativos, tanto el de alimentación como el de la salida de corriente, ya lo tendremos listo para poner nuestro elemento de consumo. En este caso nosotros vamos a usar una bombilla de tipo coche, que es de 12 voltios y 5 vatios, ¿vale? Para ello vamos a usar otro caimán, ¿vale? En este caso uno rojo, y vamos a coger el cable que nos queda de nuestro voltímetro amperímetro. Aquí lo vemos, claro, cable rojo, y lo conectamos al elemento de consumo. Ahora, una vez tenemos conectada la lámpara, nos quedará solamente un cable que va a ser desde el positivo de la fuente de alimentación, ¿vale? Que lo tenemos aquí, donde hemos conectado antes tanto la lectura como la alimentación de nuestro voltímetro amperímetro. Vamos a conectarlo ahí, vamos a conectarlo por aquí detrás, ahí lo tenemos, y vamos a conectarlo a la lámpara. Ahí lo tenemos y ya lo tendríamos completo, ¿vale? Vamos a repasar un poco todo este barullo de cables que hay aquí y vamos a ver un poco cómo está conectado. Tenemos negativo de la fuente, lo tenemos en este caimán de aquí, y tenemos cable de lectura de corriente y cable de alimentación del aparato. Luego tenemos el cocodrilo en este lado de aquí de la fuente, y tenemos tanto el cable de alimentación de nuestro voltímetro amperímetro como el cable de lectura, que es el amarillo, y luego hemos añadido el retorno de la lámpara, ¿vale? En este caso hemos conectado este cable cocodrilo directamente a la lámpara, y por el otro lado hemos conectado a la entrada de corriente de nuestro voltímetro amperímetro, ¿vale? De esta manera ya lo tendremos completo. Vamos a conectar la fuente, vamos a ponerlo por ahí y vamos a subir. Ya vemos que se nos empieza a iluminar la bombilla. Vamos a dejarlo aproximadamente sobre unos 10 voltios, ahí lo tenemos, y vemos que está funcionando. Ahora, si observamos el voltímetro amperímetro, vamos a separarlo un poco, ahí, ya vemos que nos está midiendo el voltaje, que es 980 aproximadamente, con la caída de tensión que pueda haber, y luego tenemos un consumo de 0,37 amperios, ¿vale? O 370 miliamperios. Ahora, para ver el otro tipo de conexión, es conexión de voltímetro amperímetro con una fuente independiente, ¿vale? Eso quiere decir que, tal y como vemos aquí, la alimentación del voltímetro amperímetro, que como ya hemos dicho, eran los dos cables finos que teníamos en el conector de 3 cables, los dos cables finos, que serán el rojo y el negro, estos dos de aquí, van a ir directamente, en este caso, a un cargador de móvil de 5 voltios, ¿vale? Vamos a usar un cargador de móvil, estos que tenemos por aquí, ya lo hemos usado para algún otro proyecto, y vamos a enchufarle un cable con unos caimanes o con una ficha de conexión para conectarlo directamente al voltímetro amperímetro y darle su alimentación independiente de la fuente variable, que es la que vamos a usar para fuente de carga, ¿vale? En este caso ya lo podemos ver por aquí, que está independiente de la alimentación del aparato. Como ya podemos observar aquí, en este caso, como ya no usamos la alimentación de trabajo, directamente el cable de medida de voltaje nos viene directamente a la fuente que vamos a usar de trabajo.
nos viene a la carga y, igual que hemos visto antes, colocamos en serie estos dos cables, que son los cables de corriente, entrada de corriente al aparato y salida de corriente del aparato, ¿vale? Un esquema muy sencillito. Vamos a hacer una pequeña prueba y vamos a ver cómo funciona de esta manera. Ahora, para hacer la prueba de conexionado, os dejaré la imagen por aquí del esquema que he dibujado para poder verlo durante el proceso, igual que hemos hecho antes. Aquí tenemos los dos caimanes que son de la fuente regulada, ¿vale? Que en este caso va a ser la fuente de trabajo. Y luego tenemos aquí los dos cables de nuestra fuente de alimentación de móvil, ¿vale? En este caso es un cargador de móvil y lo vamos a usar de fuente de alimentación para nuestro voltímetro amperímetro. Vamos a sacar estos dos cables, que son los cables finos, tanto el rojo como el negro, y vamos a ponerlos en una ficha de este tipo, ficha rápida, junto con el cable de alimentación USB, un cable normal de los de cargar, y vamos a conectarlo. Vamos a hacer eso lo primero, de esta manera. Vamos a conectarlo, como son finitos, voy a coger los dos, ahí, y ya lo tendremos listo. En el otro lado vamos a hacer exactamente lo mismo, con el cable rojo fino y el cable de el cargador. Lo conectamos, vamos a rizarlo un poco y lo meteremos en otra ficha. Ahí lo tenemos. Aseguramos, ya lo tenemos conectado. De esta manera ya tenemos la alimentación de nuestro aparato completa, ¿vale? Ya lo tenemos, aquí lo engancharíamos al conector USB del cargador de móvil y ya lo tendríamos listo. Ahora aquí tenemos el cable que se va a encargar de darnos la medida al voltímetro amperímetro de voltaje del voltaje que estamos usando. Por lo tanto, este lo vamos a llevar al caimán de nuestra fuente de trabajo. En este caso va a ser la fuente regulada. Lo conectamos ahí y ya lo tendríamos listo. Una vez tenemos el voltaje listo, ¿vale? De alimentación y la toma de voltaje, ¿vale? Que recordamos es el cable amarillo que nos viene de la fuente de trabajo. Una vez tenemos eso, ¿qué nos quedará? Tenemos aquí el negativo que lo vamos a conectar, aquí ya me he adelantado yo y lo he conectado a los cables gruesos, ¿vale? En este caso los cables de corriente. Aquí le vamos a conectar el negativo porque este va a ser la salida de corriente de nuestro voltímetro amperímetro. Y por lo tanto nos va a quedar el cable rojo, que lo tenemos aquí, de nuestro voltímetro amperímetro, el cable rojo grueso, que lo vamos a conectar a un caimán y lo vamos a conectar a la lámpara. De esta manera tendremos la entrada de corriente, ¿vale? Ahí lo tenemos. Por lo tanto, en la otra punta vamos a conectar el positivo de la fuente de trabajo. Ahí lo tenemos y cogemos el positivo, que ya lo tenemos conectado aquí en la lectura de voltaje, y le vamos a añadir el caimán de nuestro elemento de consumo, ¿vale? En este caso, la lámpara de 12 voltios. Vamos a repasar un poco todo el conexionado, porque puede ser un poco lioso todo el tema de conexionado que tenemos aquí a la hora de visualizarlo.
Repetimos, tenemos aquí cocodrilo de la fuente de trabajo y tenemos aquí el otro cocodrilo de la fuente de trabajo, ¿vale? Que son estos dos de aquí, nos vienen de la fuente de trabajo. Por otro lado, tenemos el cable blanco, que va a ser la fuente de alimentación de nuestro aparato, donde van a ir el cable rojo y el cable negro, ¿vale? De esta manera conectamos directamente al cable USB. Luego nos quedaba el cable amarillo, que va a ir al positivo de la fuente de trabajo. De esta manera ya teníamos el voltaje listo. Por otro lado, tenemos los dos cables gruesos, que son estos dos de aquí, que por un lado nos venía directamente con este cocodrilo a la lámpara y salía de la lámpara y nos viene al positivo de la fuente de trabajo, ¿vale? Luego teníamos el cable negro que salía de nuestro aparato y venía directamente a la fuente de trabajo. Ahora, una vez conexionado todo, ya lo hemos repasado, hemos conectado el cable USB a las dos fichas que recordamos nos venían a la alimentación de nuestro voltímetro amperímetro y lo vamos a conectar a la corriente. Ahí lo tenemos y se nos encenderá nuestro aparato, ¿vale? Todavía no tenemos lectura porque no tenemos la fuente de trabajo conectada, ¿vale? Por lo tanto, vamos a empezar a darle voltaje. Ahí lo tenemos, se nos empieza a encender la bombilla y ya nos está marcando el voltaje, ¿vale? Vemos que aquí nos marca un voltaje más alto y aquí uno más bajo, y eso es por el consumo de la lámpara, ¿vale? Si nosotros ahora desconectáramos la lámpara, seguramente tendríamos el mismo voltaje. Vamos a subir un poquito y ya vemos que nos va marcando tanto el voltaje como el amperaje que está consumiendo nuestra lámpara. Vamos a subirlo un poquito más. Ahí. Y ahora nosotros, si desconectáramos el USB que tenemos aquí, no tendríamos ninguna visualización, pero sí que nos seguiría funcionando, ¿vale? Esa es la diferencia de tener una alimentación que sea común para tanto la carga de trabajo como la alimentación del aparato, o tenerla independiente, ¿vale? Que nosotros siempre vamos a tener la visualización. Vamos a volver a conectarlo. De esta manera, si ahora nosotros apagamos la fuente de trabajo, vamos a ver que se nos va bajando tanto el voltaje como el amperaje y se nos queda cero, pero sigue funcionando y nos sigue marcando nuestro voltímetro amperímetro. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya hemos visto cómo conectar un voltímetro amperímetro, en concreto este que es el que tengo yo. Es un modelo muy común, lo podéis encontrar en cualquier plataforma. De todas formas, os he dejado en la descripción un link a este voltímetro amperímetro que yo he comprado en Amazon y la verdad es que va muy bien para implementarlo en nuestros proyectos. Ya hemos visto que había dos maneras de conectarlo. Podemos elegir la que nosotros queramos y nos va a ir muy bien para tener visualización tanto de voltaje como amperaje dentro de los rangos que puede cubrir. Y ya está, chicos. Muchas gracias por estar conmigo. Muchas gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado, deja un buen like, suscríbete si no lo estás y comparte. Nos ayudas un montón para hacer crecer este canal y llegar cada día a más gente. Nos vemos. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots.
face, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way, so I'm taking 6 shots till I'm feeling